¿no? No lo identifican porque están acostumbrados, ¿no? Los que están mucho tiempo están acostumbrados, y las personas que no están mucho tiempo identifican este clima, ¿no? Por el trato, el comportamiento, el rendimiento y obviamente la motivación de permanecer ahí o no, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? El clima organizacional desde otra perspectiva. Estábamos viendo desde una perspectiva teórica, pero desde una perspectiva práctica podemos interpretarlo de esa forma, ¿no? Podemos ver que en el clima organizacional va a estar obviamente la organización, el individuo, ¿no? Relacionados, ¿no? Y todo esto va a influir en lo que sería el clima organizacional, ¿no? ¿Por qué va a influir eso en el clima organizacional, ¿no? Tiene un impacto, una relación, ¿no? Por ejemplo, obviamente es muy diferente los espacios laborales con mucha presión, ¿no? En la carga laboral, con otros espacios laborales que tienen de repente por la estructura organizacional, tienen una estructura más relajada, más lineal, entonces es diferente incluso el clima organizacional. Eso influye obviamente en la responsabilidad, la organización, o sea, la organización en sí como estructura organizacional influye un poco en el clima organizacional, porque hay estructuras, recordemos, organizacionales que son más clásicas y por lo tanto tienen normas más estrictas, ¿no? Entonces eso obviamente influye en la presión y en el comportamiento y en la conducta del trabajador, y eso influye en el clima organizacional, a diferencia de otras organizaciones, ¿no? Vamos con un tema, vamos a hacer una actividad. En todo caso les pediría que, bueno, ustedes cuando vean esto, saquen una hoja de papel y dibujen un círculo donde vamos a poner todos los elementos que están alrededor de nuestra vida, ¿no? Salud, dinero, amistades, todos estos elementos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será importante tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Vamos a realizar un círculo, vamos a colocar todos estos elementos alrededor, donde después vamos a colocar una puntuación del 1 al 10, en la cual después vamos a ir evaluando cada área de nuestra vida, cómo estamos, por ejemplo, en cuestión dinero, en cuestión salud, en cuestión amistades, familia, etc., ¿no? Entonces vamos asignando una puntuación y después unimos todos los puntos, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, unimos todos los puntos y esto nos va a permitir ver cuál es nuestra situación, es decir, en qué elementos o en qué áreas de nuestra vida estamos mejor y en otras peor, ¿no? Podemos ir con la siguiente, donde podemos ver, muy bien, entonces, por ejemplo, en esta podemos ver que hay elementos en los cuales, si ustedes unen, por ejemplo, los puntos, van a poder observar que hay elementos o hay áreas en las cuales no se está bien, o se considera internamente que no se está en una condición, o sea, no estamos en una condición adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Mejorar esa actitud, ¿no? Mejorar esa área de nuestra vida, ¿no? No sé, si estoy mal en un tema económico, ya, ¿qué puedo hacer para tener más ingresos? ¿No? Si estoy mal en salud, entonces, ojo, ¿no? Tengo que mejorar no sé, iré a un nutricionista, iré a un médico general, mejorar en mi salud, ¿no? Si estoy mal, no sé, no tengo muchos amigos, algo está pasando con mi interacción, ¿no? Individual, ¿no? Interacción como individuo, ¿no? Con el resto de las personas. Entonces, ¿por qué influye o por qué es importante hacer este análisis, ¿no? Es importante porque es un análisis interno,
de nuestra situación actual y cómo esto va a influir, ¿no?, en nuestra situación laboral. Porque si no nos sentimos satisfechos, digamos, económicamente, no vamos a estar motivados a realizar nuestro trabajo, ¿no? Si tenemos algunos elementos, o por ejemplo, hay personas que tienen un puntaje, no sé, 10, ¿no?, en el trabajo, pero en la familia están 3. ¿Por qué? Porque están descuidando recordemos que tenemos horas laborales, ¿no? Entonces están descuidando horas de la familia por horas laborales. Esto puede repercutir, entonces todo lo que hagamos en la vida puede repercutir. Lo ideal es que las personas tengan un equilibrio, o sea, que realmente se forme el círculo de la vida, ¿no? Que se forme el círculo de la vida de una forma equilibrada. Muy bien. Vamos ahora con lo que serían las características, ¿no?, de la cultura organizacional, ¿no? Hemos visto anteriormente que el clima organizacional tiene ciertos componentes, ¿no?, funciones, pero ahora vamos a ver las características. Cuando hablamos de características, nos vamos a referir a lo que sería tener obviamente claros lo que serían los valores, las funciones, las actitudes, la responsabilidad, la comunicación, ¿no? Son elementos que forman parte del clima organizacional. Tenemos que tomar en cuenta elementos importantes dentro del clima organizacional, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un clima, o sea, del clima, ¿no?, podemos ver que si hay nubes, va a llover, ¿no? Lo mismo pasa en el clima organizacional. Si existen muchos conflictos, ¿no?, va a influir en el desempeño. Si las personas, los individuos que componen el clima organizacional no están comprometidos, va a influir en la organización. Todos estos elementos, ¿no?, influyen en el clima organizacional, influyen en el impacto organizacional. Como yo quisiera que sea mi empresa, eso es importante que se planteen los emprendedores, por ejemplo, ¿no? Yo sé que de este curso pueden salir muchos emprendedores, ¿no?, que pueden estar dispuestos a invertir y a realizar su empresa, pero también tenemos que tomar en cuenta no solamente los aspectos estructurales de una empresa, sino los aspectos humanos de una empresa. Y los aspectos humanos, ¿no?, van a influir obviamente en aspectos económicos dentro de la empresa, ¿ya? Cuando existe un buen clima laboral, puede existir innovación, cordialidad, la estructura, ¿no? Cuando nos basamos en la estructura, por ejemplo, es que las empresas tienen una estructura física. Si las empresas no brindan una condición laboral a los empleados y de paso le exigen rendimiento, el trabajador se siente frustrado, ¿no? Entonces es muy importante por eso mantener, ¿no?, ese equilibrio también dentro de la organización. Hemos hablado antes del círculo de la vida, ¿no? En la organización también podríamos hablar de un círculo, ¿no?, donde todos los elementos, si están de una forma, organizados de una forma armoniosa, ¿no?, y tienen obviamente esa coordinación entre sí, todos estos elementos, va a fortalecer lo que sería el clima organizacional, un buen clima organizacional, que por lo tanto esto va a influir en el desempeño. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que sería, bueno, el clima organizacional está conformado, ¿no? Para llegar a un clima organizacional no nos podemos olvidar que existe la cultura, ¿no?, la organización, los estatutos que están dentro de una organización, la estructura, ¿no? La cultura influye mucho, por ejemplo, dentro del clima organizacional, ¿no? Recordemos que dentro de una cultura social, ¿no?, tenemos varios elementos y las organizaciones son diferentes en diferentes países, ¿no? Entonces, por ejemplo,
dentro de una, si de esa forma podemos ver dentro de los países que la cultura es diferente en cada país, podemos también notar que la cultura es diferente dentro de cada organización. Recordemos que dentro de una organización, o dentro, perdón, de un país tenemos hábitos, costumbres, ¿no? Música incluso que nos diferencia, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de una organización también tenemos normas, hábitos, rituales, ¿no? Por ejemplo, las entidades bancarias tienen el mes del banquero, ¿no? Es una norma, es algo cultural dentro de esta área, ¿no? Hay organizaciones que, por ejemplo, festejan el Día de la Familia. Recordemos que la familia, bueno, el Día de la Familia está en un mes del año, pero que es algo más que todo una costumbre, ¿no? Que viene del ámbito religioso, ¿no? Pero hay organizaciones que festejan este Día de la Familia. ¿Por qué? Porque obviamente quieren conocer las familias de sus trabajadores, ¿no? Quieren conocer cómo son las familias de sus trabajadores, también que sus trabajadores o que sus familias conozcan el espacio laboral donde pasa la mayor parte del tiempo el individuo de la familia, ¿no? La persona, ya sea el padre, la madre, el hijo, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, hay empresas que hacen un festejo con las familias, ¿no? Pues esa es la finalidad. Entonces, para ir a un clima laboral tenemos que tomar en cuenta la cultura, la organización, los estatutos, las políticas que influyen obviamente en este comportamiento, ¿no? Comportamiento al final del individuo dentro de su espacio laboral. Vamos con lo que serían los conflictos. Antes hemos visto que los conflictos es la diferencia, ¿no? Que puede existir entre un jefe y un funcionario o entre colaboradores por diferentes opiniones, ¿no? Pero es importante también trabajar los conflictos, ¿no? Los conflictos no podemos mantenerlos, ¿no? En todos los casos no ocurren por temas laborales, a veces son por temas personales que existen conflictos dentro de la organización. Entonces, ¿qué debe hacer el inmediato superior? ¿No? Mediar ese conflicto. ¿Por qué? Porque puede ser después como una bola de nieve, ¿no? Si no actuamos en el momento, ¿qué va a suceder? Se va a volver una bola de nieve, va a impactar en otras personas un conflicto que de repente era solo de dos personas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante solucionar el problema en el momento, ¿no? Generalmente, ¿qué sucede en las organizaciones? Ya quieren mediar cuando ya se ha vuelto una bola de nieve, un problema grande o un problema estructural o un problema realmente que puede afectar al logro de objetivos, ¿no? Entonces ya quieren solucionar. ¿Y cómo solucionan generalmente los funcionarios, ¿no? De una forma drástica y incluso en algunos momentos, en algunas situaciones que la solución que llegan a tomar es desvincular a una persona problemática de la institución, ¿no? Entonces, y a veces puede ser que esa persona puede haber sido un gran valor para la organización, pero está creando un conflicto dentro de la organización, ¿no? Entonces, por eso es importante actuar y solucionar el conflicto. Cuando nos referimos a el clima organizacional, ¿no? Vamos a hablar del clima, del reconocimiento, de las actitudes. Hemos hablado de todo eso antes, ¿no? Pero esto puede tener un impacto positivo, negativo en la organización, ¿no? Y eso repercute obviamente a futuro en el logro de objetivos, de metas e incluso en pérdida económica, ¿no? Cuando hablamos de conflicto, siguiendo en el tema del conflicto, podemos mencionar de que si continuamos en el conflicto es como estar en un disco rayado, ¿no? ¿Cómo funciona el disco rayado? No toca la música, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de escuchar alguna vez un tocadiscos, si el disco está rayado, ya no funciona, ¿no?
es lo que pasa dentro de una organización. Por eso tenemos que solucionar el problema, ¿no? Atacar el problema y solucionar. Es parte de la formación administrativa, parte de la formación en el área empresarial, que el tomador de decisiones, que son los altos mandos gerenciales, sean capaces de solucionar los problemas en el momento oportuno. Cuando nos referimos a el buen o el mal clima laboral, puede afectar, ¿no?, a la organización, ¿no? El mal clima laboral, ¿no?, en todo caso el buen clima laboral va a influir en el desempeño, va a haber una mínima rotación de personal, ¿no?, porque se van a sentir satisfechos, va a haber innovación en el trabajo, ¿no? ¿Por qué esa innovación? Recordemos que la innovación o la motivación, tanto como la creatividad, surgen en espacios relajados, en espacios cordiales, ¿no? Cuando ustedes quieran ser, por ejemplo, creativos, ¿no?, tienen que buscar y crear su espacio de creatividad. ¿Cómo? Una forma es, por ejemplo, escuchando música, tener un espacio a solas, ¿no?, tener uno mismo con uno mismo, ¿no?, tener un espacio solo, ¿no? En la organización, cuando existe la motivación, la interacción, ¿no?, entre otras personas, que puede llegar a la creatividad y a la innovación, es porque se sienten las personas relajadas y pueden, por ejemplo, analizar ciertas situaciones desde otra perspectiva, ¿no? Recordemos que la creatividad es eso, ¿no?, ver las situaciones desde otra perspectiva. La creatividad también nos ayuda a solucionar problemas. Cuando existe un mal clima laboral, generalmente lo que ocurre es que existe una rotación de personal, lo cual va a repercutir en pérdida económica para la empresa. ¿Cuánto representa sacar la convocatoria cada 3 meses o cada 6 meses? ¿Cuánto representa para la organización? Realizar las entrevistas, cuestionarios, pruebas psicotécnicas, la inducción al trabajador a la fuente laboral. Entonces, esto influye obviamente económicamente en la empresa. Falta de motivación y obviamente no va a haber innovación. Las personas se van a cerrar en un trabajo rutinario y en cumplir la norma y, como quien dice, el horario, ¿no? Están ahí, pero realmente no aportan a la organización. Cuando hablamos de reconocimiento, ¿no?, antes hemos visto que el reconocimiento, ¿no?, era importante, ¿no? El reconocimiento versus obviamente la sanción. El reconocimiento obviamente va a ser fundamental, pero puede haber un reconocimiento económico, social. ¿Social a qué nos referimos? Por ejemplo, dar un certificado o felicitar. Generalmente los equipos de venta felicitan a la persona que ha vendido o ha logrado los objetivos de venta a corto plazo o los que estaban planteados para el mes, ¿no?, y reconocen a esa persona, ¿no? Eso es importante porque eso ayuda mucho a la autoestima de las personas, ¿no? Y también el reconocer, no solamente que el jefe reconozca el trabajo de los colaboradores, también es importante que entre pares se sientan reconocidos y reconozcan también el trabajo de otros, porque también con la personalidad, con la individualidad y con los aspectos particulares que tiene cada persona, estos elementos influyen en, obviamente, en los resultados, ¿no? Y es importante por eso reconocer a las otras personas lo que aportan a la institución y lo que aportan en sí como individuos a el desempeño. Por ejemplo, ¿qué se hace en las organizaciones, ¿no?, cuando se está en un taller? Se les pide a los colaboradores, ¿no?, que en papelitos o en post-it, ¿no?, anoten lo que valoran de la otra persona, lo que valoran del colaborador o del par, y que le pasen al par. No sé, valoro
tu amistad, ¿no? O sea, valoro tu integridad, valoro tu empatía, ¿no? Otras personas valoran, por ejemplo, hay personas que, no sé, tu buen sentido del humor, ¿no? Es importante, ¿no? Y generalmente en los talleres se les pide eso, ¿no? Que agarren y que pasen un papel, ¿no? Reconociendo lo que valoran de las otras personas. A veces no lo decimos, tanto en el ambiente laboral como familiar, no lo decimos por la rutina, pero es importante dar ese reconocimiento. Los cimientos del clima organizacional, ¿no? Cuando hablamos de los cimientos del clima organizacional, recordemos de una estructura arquitectónica o una estructura, por ejemplo, un edificio, ¿no? Tiene cimientos, ¿no? Tiene pilares, y el clima organizacional de la misma forma tiene pilares, ¿no? Tiene fundamentos importantes, por ejemplo, la calidad directiva, la armonía, la autoridad, obviamente en algunos casos, el respeto mutuo. Tiene varios elementos que obviamente vamos conformando a lo largo del tiempo, ¿no? También la estructura organizacional va a ser importante, ¿no? Tomar en cuenta la igualdad dentro de la organización. ¿Por qué la igualdad? Por ejemplo, las faltas, ¿no? Faltas al reglamento, digamos, reglamento organizacional. Si los colaboradores ven que no hay igualdad, digamos, en las sanciones, no se van a sentir motivados, porque no van a notar que existe igualdad. Por eso es importante estos elementos, tomarlos en cuenta para conformar un buen clima organizacional. La conciliación.